Pleroma, escuela de formación para tu vida, llamado y servicio al Señor. Te invita a escuchar esta poderosa enseñanza que busca restaurar los principios bíblicos en todo tu ser. Se hablaba de los hechos de los apóstoles, pero realmente eran los hechos del Espíritu Santo, donde hay dos personajes principales. Los primeros 9 capítulos hablamos de Pedro y después ya viene la vida de Pablo y todos sus viajes misioneros y la fundación de las primeras iglesias. Y recuerde que una iglesia bien particular, que fue la iglesia de Antioquía, no de Antioquía, Medellín, sino de Antioquía. Esa iglesia fue la primera iglesia misionera. Y es bien curioso porque esa iglesia no se sabe quién la fundó. Fíjese que no fue de Jerusalén que enviaron los primeros misioneros, sino que fue de Antioquía que salieron los primeros misioneros. Y no sabemos quién fundó la iglesia de Antioquía, pero lo que sí sabemos era que era una ciudad importante, era un centro allí comercial, era un centro cultural, y allí empieza la iglesia a reunirse de estos creyentes que llamaban de la dispersión. Eran judíos, algunos, perdón, eran griegos, algunos de estos que llaman los gentiles. Finalmente fueron personas, digamos, sin ninguna capacidad, digamos, de nombrar, o sin ningún nombramiento, sin ningún título, nada en particular. Esta iglesia es bien interesante porque allí en esos 11:26 dices que estaban ellos allí reunidos y por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Fue allí en Antioquía. Y en esa iglesia es donde llega Pablo, Bernabé, y en esa iglesia es donde eh, dice la palabra que el Espíritu Santo dijo de apartarme a Bernabé y a Pablo a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, es un centro misionero importante. Ellos fueron, hicieron su viaje misionero, volvieron y llegaron a esa iglesia. Allí habían profetas y maestros, ellos estaban ministrando el Espíritu Santo y pasaron todas estas cosas allí en Antioquía. Esto se ve en el libro de los Hechos, los viajes misioneros de Pablo. Y bueno, finalmente decíamos que el libro cerraba un poco abrupto, también lo escribe Lucas, y porque finalmente no hay como un final allí de saber qué pasó finalmente con Pablo y los demás. Pero pues la historia eclesiástica de Eusebio nos habla un poco más a fondo de todo lo que pasó después de esto. Y también hablamos de los padres apostólicos, que eran los que fueron los discípulos directos de los apóstoles, y de los padres de la iglesia, que fueron los que le siguieron allí y en todo el proceso histórico de la iglesia. Bueno, aquí ya vimos esto. Hablábamos de las epístolas. Vimos varias epístolas. Alcanzamos a hacer así un vuelo de pájaro. Decíamos la importancia de los evangelios y la importancia del evangelio, y que las epístolas explicaban específicamente eh, el evangelio. O sea, en los evangelios se presenta el evangelio, la historicidad de Cristo, la obra de Cristo, pero en las epístolas se explica la obra de Cristo, se explica el evangelio. Entonces, los evangelios son una foto, las epístolas son una radiografía. Entonces vimos las cartas, pues no las vimos todas, sino hicimos ahí un pequeño recorrido rápido por Romanos, hablamos algo de Efesios, algo de Filipenses. Por el tiempo no podemos detenernos en cada una de estas, porque pues es muy extenso, ¿cierto? Pero tocamos algunos temas importantes acerca de Romanos, eh, una de las epístolas fundamentales. Mencionábamos el tema de la reforma, y que la frase clave o la palabra clave es la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe, y que fue lo que trajo libertad para que se desarrollara en el siglo XVI lo que conocemos hoy como la reforma protestante, de los cuales nosotros somos herederos de esa reforma protestante. Hablamos de Efesios, que es una carta bastante particular y especial, de cómo se ve la vida de un creyente, especialmente en el capítulo 4. También sobre la iglesia, y finalmente pues en la armadura, hablábamos un poco de la armadura de Dios, con respecto al yelmo de la salvación, a saber que somos justicia de Cristo,
a usar la palabra de Dios como arma ofensiva, tomando autoridad, y el escudo de la fe. Y después vimos Filipenses, que sabemos que es la carta del gozo, y bueno, creo que llegamos hasta Filipenses allí. Vamos a continuar con las epístolas pastorales. Mm, Básicamente son primera y segundo de Timoteo. Primera de Timoteo es supremamente importante porque es un manual del liderazgo. Presenta una alerta ante los falsos maestros y la falsa doctrina. Cómo se debe conducir el tema pastoral, o allí lo llama, si alguno anhela obispado, en Reina Valera, pero realmente está hablando del pastorado. Cómo se escogen, cómo debe ser la conducta de los pastores. Habla mucho del desarrollo de líderes maduros, cómo desarrollar líderes, una carta fundamental también para eso. Cómo debe responder la iglesia. Eh, Se habla mucho del texto de avivar el don de Dios que hay en ti, a permanecer fieles al llamado. Y a pesar de que es una carta que se le dirigió al apóstol, el apóstol Pablo la dirige a Timoteo, es una carta que nos habla todo el tiempo, que nos da como la ruta a seguir de cómo conducirnos, como dice acá, para que saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Em, y también nosotros debemos tomar eso, ¿no? Hay un fuego de Dios, hay un don del fuego de Dios. Aviva el don del fuego de Dios que está en ti. Cada uno de nosotros tiene un don o más dones. Y el llamado de la exhortación del apóstol Pablo es a que nosotros lo avivemos todo el tiempo, lo avivemos todo el tiempo. Producir es lo que el Señor nos llama a hacer. Producir, producir, producir. O sea, cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros podemos producir, nosotros podemos tomar autoridad y hacer que cosas pasen. Eh, y con el don que el Dios nos ha dado, tenemos es que no guardarlo, no que esconder el talento como en la parábola, sino que tenemos que avivarlo, y avivarlo es todo el tiempo estarlo multiplicando, todo el tiempo estarlo desarrollando. Bueno, en segunda de Timoteo entonces habla de ser apasionados, de permanecer apasionados por Cristo, habla mucho de trazar bien la palabra de verdad, la sana doctrina, evitar las prácticas, le dice a Timoteo, pero que huya de las pasiones juveniles. Timoteo era un hijo amado de Pablo. Él dice que lo engendró, o sea, le predicó el evangelio, nació de nuevo, y él lo llevó a sus viajes misioneros y lo entrenó, y después lo dejó pues pastoreando las iglesias, pastoreando algunas iglesias. Y cuando le escribe estas cartas, ya Pablo estaba viejo, especialmente segunda de Timoteo, dice que él ya estaba para ser sacrificado, y, y le da un consejo especialmente de permanecer firme en la sana doctrina y de evitar todo aquello que trajera contaminación a la iglesia y a su propia vida. También lo advierte sobre una persecución que iba a pasar al final de los tiempos y de la apostasía. Hay una profecía allí, palabra profética del apóstol Pablo, diciendo cómo serían los últimos tiempos, donde los hombres serían amadores de sí mismos, y empieza a dar una cantidad de características allí de cómo es la apostasía, que es algo de lo que estamos viviendo ahora también nosotros en estos tiempos. El amor de la gente que se enfría, la gente implacable, la gente que vive solo por ganancias deshonestas. Había una amonestación allí. Recuerde que la iglesia cristiana estaba muy joven en ese entonces. Habían algunas iglesias que habían fundado ellos en Hechos de los Apóstoles, en la parte de Asia, que son las 7 iglesias que conocemos allí en el Apocalipsis. Habían otras iglesias que habían fundado, digamos, habían llegado hasta Roma. De hecho, se sabe que había una comunidad cristiana muy grande hacia el lado de Alejandría, en Egipto. No todo lo que pasa con los apóstoles se cuenta en el libro de los Hechos, solamente se enfocan dos personajes, pero pues muchos de los otros apóstoles también fueron a predicar a otros lados. Eh, pero la iglesia era muy joven en este entonces aquí vemos la providencia de Dios impresionante al dejarnos una carta como primera de Timoteo, segunda de Timoteo, donde están advirtiéndonos de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, donde nos está diciendo cómo se debe conducir, nos debemos conducir en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente.
y realmente es impresionante. O sea, estas cartas tienen mucho, mucho poder, tienen mucha revelación, tienen mucha sabiduría, tienen mucha dirección para que nosotros podamos saber cómo conducirnos en la casa de Dios, saber cómo debe ser la conducta pastoral. O sea, hay muchas cosas allí, un tratado completo impresionante que por la providencia de Dios y la revelación mm, de su voluntad nos fue a nosotros, la iglesia, a través de estas cartas. Por ejemplo, la carta de Tito es muy Ujú. parecida también. Tito también era otro de los discípulos pues los llamaban discípulos, ¿no? Pero nosotros sabemos que no somos discípulos porque ya Cristo habita en nosotros. Pero digamos de las personas que pastoreaba Pablo, Tito y Timoteo. Tito también es una carta que habla muy, muy parecida a la carta de Timoteo, con algunos textos pues diferentes y bien especiales, pero también habla mucho de cómo se conducirse en la casa de Dios y cuál es el carácter del obrero cristiano. Epístolas generales, o sea, ya salimos de las epístolas paulinas, conocemos que son 13 epístolas paulinas, salimos de las epístolas a las iglesias, pasamos por las epístolas pastorales, que fueron las epístolas a Timoteo, Tengo a Tito puesto. y a Filemón, que es una carta más que todo personal. Em, y pasamos a las epístolas generales. Las epístolas generales, digamos que no tienen una iglesia en particular a la que fueron dirigidas, como fueron las demás otras cartas, como Romanos, Gálatas, Efesios. Entonces, por eso se llaman epístolas generales. Entonces, tenemos a Hebreos, que no hay un autor allí particular que sepamos. Algunos están a favor de pues, como yo, por ejemplo, pienso que esta carta la escribió Pablo también, porque tiene mucha profundidad y tiene unos clímax de revelación impresionantes, pero pues no se tiene, digamos, a ciencia cierta, no se sabe, no lo dice la carta quien se escribió. Algunas otras cartas del Nuevo Testamento sí las dice. Pablo dice abiertamente, yo, Pablo, de pronto él no la escribió, pero él fue el que la dictó. Al estar, por ejemplo, en la cárcel, él tenía un escriba, él tenía alguien que era el que hacía la escritura de la carta, pero finalmente era la carta de él. Algunas de las cartas desde el principio dicen Pablo, Timoteo y Silvano a la iglesia que está en tal lado, pero Hebreos no. Hebreos no tiene esa introducción, Hebreos no tiene esa, al final tampoco lo dice, no saludan a nadie, es una carta diferente, por eso no se tiene claridad como de quién fue quien la escribió. Pero muchos están a favor de que fue también una epístola escrita por el apóstol Pablo. Eso quiere decir que Pablo pudiese haber escrito alrededor de 14 de las epístolas o 14 de los libros del Nuevo Testamento, que eso habla de más del 50%. Por tamaño, más del 50%. Pablo es el escritor del Nuevo Testamento más, eh, que tiene más volumen allí, que ocupa más volumen en las 27 cartas, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente, que es Santiago. Santiago o Jacobo. ¿Quién es Santiago? El hermano de sangre de Jesús. Santiago fue una persona muy importante allí en la iglesia de Jerusalén. Era como el pastor de la iglesia de Jerusalén. En Hechos 15 lo vemos allí tomando el liderazgo. Y en los evangelios sabemos que Jesús tenía 4 hermanos. De esos 4 hermanos, dos de ellos, Santiago y Judas, escribieron una carta cada uno del Nuevo Testamento. Eran hijos al parecer o al parecer no, eran hijos de José y María. Eran hermanos de Jesús. Jesús tenía 4 hermanos y al parecer 3 hermanas. No se saben los nombres, pero 4 hermanos sí. Entonces Santiago es uno de ellos, es el que escribe esta carta, es el que era el pastor de la iglesia de Jerusalén en Hechos 15, allí en el primer concilio, digamos, que hubo de la iglesia. Pero esta carta de Santiago tiene unas particularidades bien interesantes. De hecho, a Martín Lutero, el reformador alemán, le costó mucho aceptar Santiago en su momento dado, porque Santiago, pues, recuerden que hay un contexto histórico en el libro de los Hechos y que el libro de los Hechos no es un libro de doctrina, ¿sí?
Nosotros tenemos que saber que en el libro de los Hechos hay una transición entre la iglesia primitiva, que era mayormente de judíos, hacia allá la iglesia gentil, o sea, de no judíos. Entonces allí en Hechos 15 se parte la situación a decir, bueno, ya no podemos seguir pretendiendo que la gente que conoce a Cristo guarde la ley de Moisés. Entonces Santiago era de ese contexto y Santiago escribe muy fuerte algunas cosas. Y para muchos el libro de Santiago es difícil de digerir a veces y de conciliar, digamos, con el evangelio con la revelación de las epístolas de Pablo. Pero finalmente, pues, hizo parte de las cartas, de las 27 cartas, de los 27 libros, del canon de la escritura, pero sí tiene unos textos a veces un poco fuertes, que parecieran que no estuvieran alineados con las otras epístolas como Hebreos o como Efesios o demás. Pero era por eso, porque Santiago estaba en ese contexto. Incluso a Pedro le costó mucho también, a pesar de que Dios le dio una visión y le dijo, mira, mata y come, no llames inmundo a lo que yo he santificado. En Gálatas todavía lo vemos a Pedro tratando de judeizar, como de que no comía con los que no eran judíos, entonces él todavía estaba ahí como en el tema, en esa transición que les costó bastante. Entonces, digamos que son epístolas un poco diferentes. Primera y segunda de Pedro. eh, También hablan básicamente de cómo se vive la vida cristiana. Hay unas promesas allí bien especiales, por ejemplo, acerca de por la llaga, por sus llagas o por la llaga de Cristo, hemos sido sanados. Pedro lo trae ahí en su carta, lo menciona. Y en segunda de Pedro también habla mucho sobre las profecías, los falsos maestros. Eh, y Pedro escribe pues más que todo a la gente que está fuera de Jerusalén, a los que están en la dispersión, o sea, a los que salieron em, de Jerusalén y están por todo lugar, em, y que conocen a Cristo. Entonces, esos son como sus destinatarios. Después pasamos a las cartas de Juan. El apóstol Juan escribe mucho sobre el amor, sobre el verbo, sobre la Trinidad, digámoslo así, también en alguno de sus capítulos. Pero sobre todo es una revelación importante del amor, de la luz, mm, de no em, apasionarse o dejarse deslumbrar por el mundo, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, sino em, porque nada de eso proviene del Padre. Y habla mucho en ya términos como hijitos, amados, ya digamos una persona, un autor mucho más sosegado. Acuérdese que él y el hermano que era Jacobo, los llamaban los hijos del trueno, porque ellos querían que descendiera fuego del cielo y resulta que eran bien impulsivos y ya cuando escribe primera, segunda y tercera de Juan, el apóstol Juan ya está allí en sus años maduros, ha entendido la revelación del amor, habla ya como un anciano, a los hijitos amados, tiene una revelación superior y su carácter lógicamente ha sido transformado por el amor de Dios. Al Juan de los Evangelios, de los tres evangelios, ¿no? De los sinópticos, porque cuando él escribe el Evangelio de Juan ya también está en otro momento de su vida, igual que el Apocalipsis. Judas es una carta corta, mm, advierte más que todo sobre la apostasía, es también así un poco fuerte, eh, de estilo diferente al de las epístolas, porque pues también Judas, el hermano de Santiago, o sea, el hermano de Jesús, ambos eran hermanos de Jesús, también eran de ese corte, digamos, un poco fuerte del contexto histórico judío, más que todo hacia el tema de la ley, ¿cierto? Entonces la gracia va más hacia el lado de Pablo. El Pablo tiene una revelación mayor allí, el mismo Pedro lo dice, o sea, en una de sus cartas Pedro dice, asimismo Pablo ha escrito cosas que a veces son difíciles de entender. ¿Cuáles eran esas cosas que eran difíciles de entender para ellos? Pues eso, la gracia. La diferencia entre recibir la justicia de Dios por la fe a recibirla por las obras. Es decir,
por el esfuerzo humano, por cumplir la ley. Para eso ellos era fuertísimo, difícil de entender. O sea, Pablo tuvo que confrontar a Pedro y decirle, no estás andando conforme a la verdad. Y era por eso, porque no entendían el Evangelio de la gracia. Bueno, ¿qué vemos en Hebreos? Toquemos aquí rápidamente estas, ya se nos fue casi media hora. Hebreos, la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. De eso habla Hebreos, principalmente. Nos muestra la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. ¿Cómo? Pues toda la cuestión de guardar la ley, todo el tema de religioso. Acuérdese que Jesús les dijo a los fariseos allí, a los escribas, y les dijo: ustedes con la boca dicen cosas, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Allí es cuando el espíritu de la ley se convirtió en una religión, ¿sí? Y por eso decíamos que Cristo es el ayo, es la nana, digamos, es el que nos lleva em, a, Cristo es el ayo a que nos lleva, o la ley, perdón, es el ayo que nos lleva a Cristo, ¿sí? O sea, como que dice, nos apunta a Cristo, porque nos muestra que necesitamos del Salvador, que no es imposible hacerlo por nosotros mismos, ¿sí? Realmente el fin de la ley es Cristo, es decir, la ley nos lleva a Cristo a decir, necesitamos a Cristo, necesitamos algo superior al antiguo pacto, necesitamos algo que haga lo que nosotros no pudimos hacer, necesitamos a Cristo. O sea, la ley nos lleva a mostrarnos a Cristo, la ley nos lleva a ver nuestras imposibilidades. ¿La ley qué hace? La ley nos muestra el pecado, pero la gracia nos muestra cómo nos muestra a Cristo, que es el que vence el pecado. Entonces, Hebreos empieza aquí a mostrar a la persona, a la obra y el ministerio de Jesucristo, que es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los sacerdotes de la línea de Aarón y a todo tipo de sacrificio, como lo hemos escuchado muchas veces de la boca de mi pastor. Él es el sacrificio, él es el sacerdote y él es la ofrenda. Allí es, fíjese que todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia Cristo, está hablando de ofrendas, está hablando de sacrificios, está hablando de remisión. En ese entonces no era ni siquiera remisión de pecados, sino era cubrir los pecados. La ley es una sombra de Cristo. O sea, nos lleva a ver a Cristo. Es el ayo que nos llevó a Cristo. Es como el ayo es una nana, o sea, es el tutor que nos conduce a Cristo. O sea, la ley nos muestra que dice, lo necesitas. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, toda la ritualidad o los ritos del Antiguo Testamento nos apuntan a Cristo, y eso lo vemos aquí en Hebreos. En Hebreos vemos cómo Cristo cumple eso. En Hebreos cómo Cristo es el sumo sacerdote. En Hebreos vemos cómo Él es la ofrenda. Una vez y para siempre, dice Hebreos. Un sacrificio, una vez entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote y se ofreció asimismo una vez y para siempre. Entonces, eso es lo que nos estamos. Hebreos es impresionante. Hebreos es el clímax de decir: aquí pasó el antiguo pacto, quedó aquí, y venga, les muestro realmente lo que era sombra y lo que era la realidad. Y en Hebreos se muestra la realidad, se muestra la supremacía de Cristo, se muestra el cumplimiento de la ley en Cristo. Y con esa sola ofrenda, una vez y para siempre, fuimos santificados completamente. Ese es el texto más fundamental allí, eh, em, de Hebreos. Nosotros lo hemos escuchado, pero realmente lo tenemos que aterrizar y decir: con una sola ofrenda, después de haber tantas ofrendas, después de dar tantos sacrificios, viene el autor de Hebreos y nos dice: con una sola ofrenda eso fue suficiente. Y nos dejó santificados, nos hizo justicia, nos hizo santos, nos apartó. Una sola ofrenda, una vez y para siempre. Por eso es que nosotros no sacrificamos a Cristo
una y otra vez, como lo hacen a veces en la misa católica, que sacrifican todo el tiempo el cuerpo de Cristo y una y otra vez y otra vez y otra vez, todo el tiempo ahí está Cristo volviendo a ser sacrificado. Mm, y no es así, o sea, Él murió una vez y para siempre, Él se sacrificó una vez y para siempre, una ofrenda suficiente una vez y para siempre. Y eso nos tiene que hablar a nosotros como creyentes también de una manera importante. Nosotros no podemos estar pensando que en algún momento de nuestra vida, por nuestras conductas de pecado, por nuestros errores, no vamos a ser perdonados. En ese momento tenemos que recordar una sola vez y para siempre. Fuimos hechos santos, justos delante de Dios. Esa es la supremacía de Cristo sobre la ley, que necesitaba una y otra vez. Se equivocó, se pecó, falló, tuvo una conducta de pecado. Venga, traiga el sacrificio, hágale otra vez. O sea, realmente si nosotros analizamos al día de hoy y pensamos, eh, ¿qué es estar en un mejor pacto? Es eso. Estar en un mejor pacto es saber que nosotros no necesitamos estar haciendo sacrificios porque ya se hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Lo que nosotros necesitamos es vivir por la fe, confiados en ese único y perfecto sacrificio que nos hizo santos y justos delante de Dios, que limpia nuestras conciencias de pecado, de obras muertas, que no necesitamos hacer nada para ser perdonados o para ser santificados porque Él ya lo hizo todo. Eso nos muestra Hebreos de una manera profundísima eh, y excelsa, diría yo. Bueno, pasamos a Santiago. Eh, Fíjese lo que dice acá, esta carta dirigida no tanto a la iglesia como sí a las 12 tribus que están en la dispersión. Les decía, tiene un trasfondo judío, tiene un trasfondo judío y tiene unos destinatarios judíos. Habla más de la fe. Recuerde que dice allí que la fe sin obras es muerta. Habla eh, de la sabiduría que viene de lo alto. em, y allí hay que saber interpretar bien. Cuando dice que la fe sin obras es muerta, está hablando de la congruencia entre lo que tú crees y cómo vives, no de la fe salvadora. Eso es importante tenerlo claro. No está hablando de la fe salvadora, porque entonces estaríamos hablando que por obras podemos ser salvos. No, está hablando de la congruencia de vivir de acuerdo a lo que creemos. Y nos da las características de la sabiduría. Fíjese que esta carta en el capítulo 1 habla mucho sobre si alguien tiene falta de seguridad, pídala a Dios, que Él la da abundantemente. Nos habla de tener sumo gozo en las pruebas. En Hebreos, en capítulo 3, perdón, nos habla sobre la sabiduría que viene de lo alto. Y también nos habla sobre la lengua, el poder de la lengua. Eh, y también habla de quién es la amistad con el mundo, ¿no? Es un texto fuerte que dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, como les digo, es una carta difícil de digerir a veces desde la revelación de la gracia, pero es muy práctica. O sea, habla de una fe cristiana práctica, de hablar bien, de tener sabiduría, de vivir bien, de no contaminarse con el mundo. Después viene Judas, como decía, también es hermano de Jesús, Judas. Es básicamente nos habla de contender ardientemente por la fe, y habla mucho de ejemplos de apostasía como Caín, Balaam en el Antiguo Testamento, y Coré acerca de la rebelión que tuvo hacia Moisés. Entonces pone esos ejemplos como para hacer un paralelo y decir, cuidado con eso, no vayamos a ser como ellos, no vayamos a ser rebeldes como esta gente. Contendamos por la fe porque hay muchos falsos maestros que se confunden. Aquí en esta imagen lo vemos, mira. La cizaña es muy parecida al trigo. Y cuando tú piensas en eso, empiezas a pensar en sectas pseudo cristianas, iglesias que dicen ser cristianas. Estoy hablando de testigos de Jehová, mormones, incluso para ser un poco más directo, iglesias como el Mira, son cizaña, ¿sí? Que está allí, que es muy parecido, que parece que son cristianos, pero
por sus obras los conoceremos. Entonces hay que tener en cuenta, mira lo que dice acá, nos hace una advertencia, hay que tener en cuenta los falsos profetas que están en la iglesia, o sea, dentro de la comunidad que llaman cristiana, hay falsos profetas, falsos maestros, hay engaños y hay peligro que nosotros tenemos que ser muy sabios en eso, reconocerlo. Entonces allí nos habla de esto Judas. Entonces hacemos una conclusión aquí importantísima de lo que hemos visto hasta acá, especialmente de las epístolas, ¿cierto? Y de los evangelios, pero principalmente de las epístolas. El evangelio nos muestra la obra, nos muestra la persona de Cristo, pero las epístolas nos lo explica. Entonces hay una conclusión aquí que es muy importante que la tengamos en cuenta, porque de esto habla el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es, miremos este texto. Cuando la vida cristiana viene a ser definida por quiénes somos y lo que hacemos, y no por quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, perdemos el mensaje del Evangelio de la gracia. Repito, cuando la vida cristiana viene a ser definida por quiénes somos, o sea, cuando el yo ocupa el primer lugar y mi esfuerzo propio y mi capacidad de hacer las cosas y mi deseo de entre más haga, más aceptado voy a ser por Dios, más santo voy a lograr ser, más cerquita de Dios voy a estar. Cuando pasa eso, y no entendemos quién es Cristo, sumo sacerdote, la ofrenda, el altar, allí en la cruz, su obra perfecta, todo lo que hizo por nosotros, se pierde el evangelio, el mensaje del evangelio de la gracia, se pierde la esencia. No se trata de ti ni de mí, se trata de Él, se trata de lo que Él ha hecho, se trata de su obra perfecta, se trata de su supremacía, se trata de su gracia. Él mismo es la gracia que nos acercó, que nos acerca a Dios. Él mismo es el que nos justificó, nos santificó, nos glorificó y nos resucitará. Cuando decimos que Él es la gracia, es porque Él es el que posibilita que seamos justicia de Dios. Él es el que posibilita que seamos santificados por medio del Espíritu que nos habita. Él es el que posibilita una relación perfecta con el Padre, porque Él fue el que se ofreció, Él fue el que hizo el sacrificio perfecto. Entonces, ojo a esto, no perdamos la esencia del Evangelio de la gracia. Es lo que Él hizo por nosotros y no lo que nosotros hacemos. Y eso es vivir por la fe, creyendo en lo que Él ya ha hecho. Entonces, vamos a tomar un descanso de un minuto para tomar agüita o ¿cuántos tenemos? Tenemos 27 en 27 DC. Acá dice 27 personas en 27 DC. Perfecto para el juego que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Cómo vamos hasta el momento? Cuéntenme. Casi nadie tiene prendida la cámara. Me siento aquí como en... Ah, no, sí, Esperancita, y bueno, ahí hay varios, sí, sí, sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, ¿bien? ¿Sí se ha entendido? ¿Estamos bien? ¿Están aburridos? No, te ¿Hablo entendido mucho? y sí teníamos la cámara puesta, solo que la apagamos en el minuto de descanso. Ah, bueno, bueno, bueno. Listos. Sigamos entonces que esto se pone mejor todavía. Repito, cuando la vida cristiana viene a ser definida por quiénes somos y lo que hacemos, y no por quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, perdemos el mensaje del Evangelio de la Gracia. Recuerda, no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Amén. Bueno, último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Se presenta en tres maneras diferentes en cuanto al tiempo, el que es, el que era y el que ha de venir. En relación o en la relación que él tiene con las iglesias.
los primeros 3 capítulos. Estas 7 iglesias son las iglesias que les decía que están allí, iglesias prominentes de los primeros años de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, especialmente en la provincia de Asia. Pero también se ha hecho una interpretación importante histórica o de los periodos históricos de la iglesia cristiana como tal. Entonces, cada una de estas iglesias, de acuerdo al mensaje que le dice, hace una referencia a un periodo histórico de tiempo de la iglesia cristiana. Entonces, en este momento, nosotros estamos en el periodo de la iglesia de Filadelfia. O sea, lo que le dice allá a la iglesia de Filadelfia es lo que estamos viviendo actualmente nosotros como iglesia en este periodo histórico. Las primeras iglesias fueron las iglesias que fueron perseguidas, fueron las iglesias que después vinieron a la etapa del oscurantismo. Algunas interpretaciones del Apocalipsis en estos primeros capítulos hablan de esos periodos históricos de la iglesia. Ahora, el libro de Apocalipsis es un libro alegórico, es un libro que tiene mucha simbología, es un libro que tiene muchas posibilidades de interpretación. Entonces, digamos que no es fácil entrar a hacer una exégesis completa de cada cosa de este libro, pero esta parte, por ejemplo, de las iglesias se puede interpretar así. Después, pues habla de la gran tribulación, y es importante saber que esta etapa del libro del Apocalipsis no aplica para nosotros los cristianos, no aplica para nosotros la iglesia. La iglesia, en Segunda de Tesalonicenses, que no hablamos mucho de este libro, o no hablamos, hasta ahora no hemos hablado, dice que nosotros somos quitados, somos guardados para el día de la ira. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. No va a estar en la gran tribulación que menciona Apocalipsis. Entonces, tal vez a algunos les ha pasado, les pasó, les pasa, que dice, yo no leo Apocalipsis porque a mí me da miedo eso. Pues no tiene que darle miedo porque usted no va a estar ahí. Como iglesia nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Ya cuando el ángel que le está dando la revelación a Juan le dice, sube, ¿sí? La iglesia sube, la iglesia no está allí en ese momento y le empieza a mostrar, le dice, ven y sube, que te voy a mostrar las cosas que han de pasar. Y empieza a hablar de la gran tribulación. Después de que pasa este tiempo, ya viene a los capítulos finales, ya es el tiempo de la restauración de todas las cosas, del juicio del gran trono blanco, de la nueva Jerusalén, de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Entonces, ahí sí ya habla de nuestro futuro, de nuestra eternidad, de lo que nos espera a nosotros. Y si alguno ha mirado con detalle el tema del tamaño de la Nueva Jerusalén, los invito a que revisen esos capítulos allí en Apocalipsis donde habla de la Nueva Jerusalén, capítulo 20 en adelante, y miren cuál es el tamaño de la Nueva Jerusalén que dice Juan que vio que descendió del cielo, para que queden ustedes impresionados de lo gigantesca que es la Nueva Jerusalén. Y finalmente, en sus oficios, o sea, vemos aquí a Jesús de 3 maneras, ¿no? En su relación con las iglesias, perdón, en cuanto al tiempo, o sea, nos habla de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero después nos habla de su relación con las iglesias. Y después nos habla de sus oficios, como sumo sacerdote, como esposo, capítulo 19, y como rey y juez en el capítulo 20. Y ya terminamos entonces con esto, lo que correspondía a la introducción. Realmente esto es una introducción al Nuevo Testamento, algunas cosas importantes que voy mencionando, algunos capítulos o textos o referencias que voy diciendo de cada uno de los libros o de los libros que hemos estudiado. Todavía nos queda una clase más, vamos a ver hasta dónde podemos ir profundizando, pero pues hasta aquí tenemos la presentación. em, y esa es la que le vamos a compartir para que ustedes también la puedan tener. Ahora vamos a empezar nuestra dinámica del día de hoy. Así que, preparados.
Preparen su Biblia, preparen su documento. Vamos a mirar. Voy a quitar acá esta presentación porque vamos a pasar a la siguiente. Entonces, una cosa. Estas últimas diapositivas, que no las voy a mostrar, tienen el Nuevo Testamento en 27 versos. Como ustedes van a recibir esas diapositivas hoy, les voy a pedir que las estudien esta semana. Estudien estas últimas diapositivas que no voy a mostrar. Son básicamente como una, dos, tres, cuatro, como 7. Cada diapositiva van a encontrar de cada libro del Nuevo Testamento un verso. El Nuevo Testamento en 27 versos. Entonces, estudien esas diapositivas, esos 27 versos de cada uno de los libros. Y la próxima clase, que es nuestra última clase, vamos a trabajar también sobre eso. ¿Listo? Vamos a hacer otra actividad allí sobre los versos que hay allí en esta presentación. Entonces, bueno, tengan ahí su documento. Yo voy a ir escogiendo aleatoriamente a cualquier persona y esa persona va a escoger uno de los números que hay ahí, el que quiera. Y ese numerito va a tener una pregunta. Esa pregunta se va a poder contestar con el documento que les estábamos mencionando. ¿Listos? Listo. ¿Es claro para todos o si no, repito o pregunten? El documento es el del Excel, ¿cierto? El documento es el que se llama 27DC, resumen libros del Nuevo Testamento. Listo, ¿Listo? listo, gracias. ¿Todos estamos ahí? Sí, señor. Perfecto. Sí, Entonces estamos. empecemos. ¿Quién quiere empezar? Yo. Holanda. Uy, hay hartos. Yo, amigo. Hay hartos. Estos muchachos voluntarios. Para que vean que estábamos traídos. Listo, listo, dale, Carito. ¿Qué número quieres? Perdió. Carito Rojas. Oh, El que piensa pierde. El 8, el 8. El 8. Tengo miedo, tengo miedo. La palabra clave en Primera de Juan es. Primera. La palabra clave, esperamos, ay, Dios mío, un segundo que se me cerró. Amor. La palabra clave en Primera de Juan es el amor de Dios. ¿Seguro? Sí, señor. Sí. La mentira. palabra clave No. en. Mentira, mentira. perdió. Compañerismo. Medida de compañerismo. Uy, Ya amiga. perdió. No, perdió. Bueno. No pasa nada. La palabra clave en Primera de Juan es Medida de compañerismo. medida de compañerismo. Ay, El que pero dice sí. que ama al hermano, que ha visto. ¿Sí recuerdan ese texto? Sí, señor. Que no ama que ama al hermano que ha visto, que dice que ama a Dios que no ha visto. ¿Cómo puede decir que ama a Dios que no ha visto si no ama a su hermano que lo ve? Es uno de los textos, por ejemplo, de Primera de Juan. Bueno. Siguiente. ¿Quién quiere seguir? 27. 27. En Segunda de Tesalonicenses la palabra clave es. Vamos a ponerle más nivel a esto. Vamos a ponerle más nivel a esto. Bueno, ¿cuál es? Mientras- ¿Qué está diciendo? Trabaja mientras espera. Sí, trabajas mientras esperas, sí. Bueno, ¿quién estaba hablando porque me perdí? Olguita, no. ¿Quién fue la que dijo que yo? 27. ¿Quién dijo 27? Olguita. Sí. Olguita, listo. Entonces, en Segunda de Tesalonicenses, ¿cuál es la palabra clave? Mm, Trabaja Mientras mientras esperas.
Ok, bueno, vamos a ponerle más nivel. Hay un texto particular en Segunda de Tesalonicenses que habla sobre trabaja mientras esperas. ¿Cuál es? Rápido, tiene que ser rápido. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No se Según sabe. San- ¿Se acuerda que dice que algunos no querían trabajar, que porque ya venía Cristo, que ya era inminente, entonces algunos no querían trabajar? Y el apóstol Pablo tiene que exhortarlos y decirles, no, el que no trabaja, no come. que no coma. Ok, siguiente. Siguiente. Mi mamá. Yes. 16. 16. Bueno, Listo. mi tía 16 Mari, para le mí. cedemos el turno. Listo. Gracias. Jesús es en el libro de Hebreos. ¿Cómo se presenta Jesús en el libro de Hebreos? Tienen que moverse más rápido. Como sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Excelente. Nuestro sumo sacerdote. Bueno, yo ya les soplé ahí bastante porque les dije que él era la ofrenda perfecta, ¿no? Ese es el texto particular, el texto importante allí. Una ofrenda una vez y para siempre. Listo, siguiente. Listo. El 1. El 1, Ruchita. ¿Cómo se presenta Jesús en el libro de Apocalipsis? Rey de reyes y señor de señores. Amén, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Listo? Vamos a ir recogiendo textos así, vamos a ir compartiendo y vamos a... El que tenga alguno, si lo sabe, lo puede compartir también. No solo yo, el maestro, bueno. Bueno, Siguiente. ¿Y tú? el 13. 13. ¿Cuál es la palabra clave en el libro de Romanos? Justicia. Justicia. La La justicia de Dios. justicia de Dios. ¿Cuál texto se te viene a la mente rápidamente? Romanos 1:16. ¿Qué dice? Sí. Porque el Evangelio Es poder de de Dios Dios para salvación es a todo poder. aquel que Porque no me cree. avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación A todo a aquel todo que aquel que cree. Y porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe. Listo. Muy bien. ¿Quién más? El 15. Pero no, ¿quién repite? Nadie puede repetir, ¿no? Ajá. no es Esperancita, Fred. Ah, bueno, es que yo no alcanzo a ver aquí quién habla el tiempo. Yo te ayudo. 15. La palabra Primera clave en de Primera de Corintios, Corintios es el santificador. sí. ¿Y qué texto se te puede Primera venir a la mente de Corintios. Primera de Corintios. cuando habla del santificador? Bueno, venga, vamos mirando algunos como para irnos contextualizando un poco. Por ejemplo, 3:3. Primera de Corintios 3:3. Porque aún, Primera de Corintios 3:3. Sí. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ok. Esta carta es fuerte porque esta carta es de una iglesia que está en problemas, ¿sí? Aquí menciona uno de esos problemas. Habían unos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros, no, otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. Entonces había un espíritu de sectarismo, hay un espíritu de división, de celos, de contiendas.
Entonces nos está hablando de que cuando nosotros estamos en esas dinámicas de celos, de contiendas, de división, estamos siendo carnales. Y el apóstol escribe pues que no nos pudo hablar, no les pudo hablar, no les pudo dar, os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces. Nos habla también, nos exhorta a nosotros de que ese tema de las contiendas, de los celos, de las enemistades realmente no, de las disensiones, no habla bien de lo que nosotros somos. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, pero nosotros andamos, el apóstol dice, si vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu. Es uno de los textos también claves allí que encontramos. Eso, no andar en la carne, sino andar en el espíritu. Siguiente. ¿Quién más? 12. Jorge. Sí. 12. Jesús es en Primera de Pedro. El príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Excelente. ¿Qué texto compartimos allí? Vamos a ir compartiendo un texto de cada uno de los libros. Segunda de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremendo texto. Tremendo texto. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nos posiciona, ¿no? Muchas veces el mundo, o muchas veces no, el mundo siempre quiere ponernos etiquetas. Los muchachos siempre están buscando identidad, identidad con algo, identidad con el fútbol, con el equipo de fútbol, identidad con el artista, identidad con la música, identidad, ahora identidad de género. Bueno, pero aquí lo que el Señor nos da es una posición. Aquí el Señor nos posiciona, aquí el Señor nos está diciendo quiénes somos nosotros. Y eso debería ser suficiente. No necesitamos buscar identidad en nadie ni en nada, porque Él ya nos ha dicho quién somos. Un linaje escogido, un real sacerdocio. Cuando uno mira a veces las series, por ejemplo, una serie que nos gusta mucho a mi esposa y a mí, que es La Corona. Por ejemplo, uno mira ese linaje y esa exclusividad que tiene toda esta gente. Pero eso no es nada comparado con lo que somos nosotros. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Ya no necesitamos sacerdotes que hagan sacrificios por nosotros. El Señor nos ha dado esa posición de ofrecer sacrificios de alabanza que confiesan su nombre. No son sacrificios para tratar de agradarlo a Él, simplemente son sacrificios de alabanza que confiesan lo que Él ya ha hecho. Ese es el real sacerdocio. Pueblo escogido para anunciar todo lo que Él ha hecho por nosotros, para anunciar el Evangelio de la Gracia. Sigamos. ¿Quién más se apunta? 12. ¿Jairito? Sí. 12. No está. Oye, fíjense en la pantalla, ahí los tengo atentos a la pantalla. 3. Qué pena, 3. 3. Jesús es en el libro de Mateo. El rey de los judíos. Rey de los judíos. El rey de los judíos. Bueno, hablábamos de que el evangelio de Mateo es el evangelio que presenta a Jesús como el rey. Listo, sigamos. Siguiente. 21. 21, Edith Rojas. Sí. En Tito, la palabra clave es La palabra clave, manual de conducta. manual de conducta. ¿Qué decíamos de Tito y de Timoteo? Que eran unas cartas supremamente importantes y especiales para saber cómo conducirnos en la iglesia. ¿Quién más? 10, por ¿Quién? 10. 10. ¿Quién dijo 10? Alexandra Martín. Bueno, Alexandra, el Espíritu Santo en segunda de Pedro es. Sí, ahí al ladito. El príncipe de los pastores.
No, al ladito. Ese es Jesús. Espera un segundo. Al ladito dice. Segunda de Pedro, El Espíritu el Santo. Un segundo. príncipe de los pastores. En segunda de Pedro, Jesús es el príncipe de los pastores, pero el Espíritu Santo es quien inspiró la profecía en los santos hombres de Dios. Ya. ¿Se les viene algún texto a la mente? ¿A alguien Toda de la pronto? escritura es inspirada por Dios Exactamente, para ese enseñar, es para el texto. El texto que dice que ninguna escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y también nos habla de que le demos la palabra profética más segura. Seguro. ¿Listos? ¿Vamos bien? ¿Ya se cansaron? ¿Paramos o No, seguimos? sigamos. ¿Está chévere? Está chévere. A ver, ¿quién no ha participado? ¿Quién no ha participado? El Jackie, 26. Jackie. Sí, ¿26? señor. 22. 22. Ay, espere, ya. Jesús es en el libro de Efesios. Efesios. Es la cabeza de la iglesia y su esposo. Excelente. ¿Algún texto que tengas de pronto ahí que quieras compartir? Veamos el 2:8-10. 2:8. ¿Sí? Bueno, Sí, léelo. señor. Leámoslo, Un segundo. 2:8. Dice la palabra del Señor, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Wow. Estos textos tienen tanta cosa, tanta revelación allí en un solo texto. Pero hay una versión que dice que nosotros somos el poema de Dios. Allí en Hechura Suya habla de que somos poema de Dios, que somos su obra de arte. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuáles son las obras que Dios ha preparado de antemano para tu vida? Ya fueron preparadas. El llamado de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, hacia donde Dios te quiere llevar. Eso ya fue preparado. Lo interesante y lo chévere es ir descubriéndolo. Pero hay que saber que Él se tomó el tiempo de crearnos a cada uno de nosotros con sus particularidades, con nuestra forma de ser, con nuestras habilidades, con nuestros talentos, para que caminemos en esas buenas obras. Y el Señor Jesús decía, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la buena obra? Decía el Señor Jesús, que Él la hacía, hasta ahora la hacía, Él decía. Y es que a través de lo que somos, de lo que hacemos, del llamado, de las obras que Dios prepara, nosotros le demos gloria a Dios y la gente pueda ver la gloria de Dios manifestada en estas cosas, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, el desarrollo de lo que hacemos. Allí también, esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano. Obras que bendicen, cosas que bendicen a las demás personas, con lo que Dios ha hecho, con la hechura perfecta, con el poema que Él ha hecho de cada uno de nosotros, que brille la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros. Bueno, seguimos. Todavía nos quedan varios. ¿Quién más quiere participar? El 23. 23. ¿Quién dijo? Henry Castaño. Bueno, Henry, muy bien. Cuéntanos. Jesús en el libro de 2 de Timoteo es El mediador entre Dios y los hombres. excelente. ¿Qué texto se te viene a la cabeza?
Hay un texto muy famoso allí. Es muy famoso que dice que solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No Exactamente. recuerdo pues, el texto exacto. Pero muy bien, muy bien, muy bien. No, no todos somos como mi pastor que se sabe el verso del capítulo y que lo cita exacto, ¿no? ¿No? Pero lo tenemos ahí en la cabeza, sí. Pues no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Jesucristo, hombre. Es el único mediador. Por eso nosotros no hacemos intercesión, porque Él es el mediador. Él es nuestra justicia. Él es nuestra Pascua, dice. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el gran yo soy. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por eso no hacemos intercesión. Porque nosotros no podemos mediar entre nadie, entre Dios y las personas. Solamente Cristo es el mediador. Listo. Otro número. ¿Quién más se anima? El 4, ¿Quién dijo 4? Sonia y Nico. Hola, muchachos. En tercera de Juan, el Espíritu Santo es. Permite al creyente caminar en la verdad. Permite al creyente caminar en la No. verdad. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. No, el Espíritu Santo. Sí, está bien. Está bien. Tercera de Juan. Sí, sí, está bien. Permite al creyente caminar en la verdad. Miremos el 4, versículo 4 de tercera de Juan. Aquí nos estamos moviendo por la Biblia. Tercera de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice el 4. Y el 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Textos fundamentales allí. Entonces, ¿quién es el que nos permite caminar en la verdad? ¿Quién es el Espíritu de verdad? Espíritu Santo. El que dice en la promesa de Jesús decía, Él los guiará a toda verdad. Les enseñará las cosas que han de venir. O sea, eso es fundamental, aprender a escuchar al Espíritu Santo para nuestra vida diaria. Hacia dónde Dios quiere que vayamos. Hacia qué decisión debemos tomar. ¿Cuál es la decisión verdadera cuando somos padres? Por ejemplo, con los chicos, cómo guiar a esos muchachos. Cuando tenemos negocios, con quién trabajar. Cuando tenemos desafíos, situaciones que no sabemos cómo resolver. Para eso está ¿quién? El Espíritu de verdad, que nos enseña a andar en la verdad, a andar en la voluntad perfecta de Dios, que es buena y agradable. Ese es el Espíritu de verdad. Entonces nosotros, como decíamos ahora, todos estos textos, ahí la importancia de empezar, no sé si para muchos ya llevan, pues sí sé, algunos de los que conozco ya llevan mucho tiempo, pero fíjese la importancia del Nuevo Testamento, ¿sí? La importancia de la palabra, la importancia de estos versículos, la importancia de la profundidad, el alimento que hay aquí, ¿sí? Algunos otros que no conozco de pronto están empezando tal vez acá en la iglesia, o están empezando en Pleroma, o están empezando con un curso como este, y empiezan a ver la riqueza, de pronto no tienen mucho bagaje en leer la escritura, en leer el Nuevo Testamento, pero este curso es como una introducción a mostrarles, mire todos los tesoros que hay ahí. Mire todas las perlas allí hermosas que hay de la palabra, las promesas, es impresionante. Entonces, esto es el objetivo de que vayamos viendo así, y la próxima clase vamos a seguir mirando textos muy particulares y podemos darnos cuenta cómo se presenta Jesús, cómo se presenta el Espíritu Santo allí. Cada libro tiene de pronto alguna palabra clave. Todo esto con el objetivo de que ustedes se animen, porque no podemos ver libro por libro, capítulo, versículos, porque pues, no nos da el tiempo, pero sí podemos ver cosas relevantes que nos permiten como dar una introducción y decir, oiga, yo quiero seguir profundizando. Ese es el objetivo.
Siguiente número. 17. 17. Sí. Listo. El Espíritu Santo en 2 de Corintios es. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, el santificador. 2 de Corintios, ya lo habíamos visto, ¿no? El poder en el nuevo pacto. Eso, es el poder del nuevo pacto. Es el poder del nuevo pacto. ¿Cuál es el versículo fundamental de 2 de Corintios? No, me cortaste. ¿Quién no puede decir 2 de Corintios 5:17? ¿Qué dice? Ah, que es. Ay, se me olvidó. ¿El que está en Cristo qué? Nueva De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron, he aquí todas. Eso, excelente, excelente, excelente. Ese es el texto. Bueno, sigamos. Ese es el poder del nuevo pacto, ¿no? Nuevas criaturas, nueva creación, un ser nunca antes que había existido, un nuevo ser nunca antes existido, nunca antes visto, nunca antes creado, una nueva creación en Cristo. Siguiente. A ver, lo escojo yo. 7. Jesús en el libro de Lucas es el Hijo del Hombre. Texto clave, por ejemplo, que me viene a la mente, me viene a la memoria. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Ese es un texto clave allí del Evangelio de Lucas. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y vemos la parábola de la moneda perdida, por ejemplo. ¿Sí? Y de la perla de gran precio, que vende todo lo que tiene para comprar allí el terreno. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y viene, y sigue salvando lo que se ha perdido, sigue salvando. O sea, sí, es una palabra allí que nos habla de una promesa importante para las personas que no son creyentes todavía, para relaciones, para situaciones, cosas que se hayan perdido. Él vino a salvar eso. O sea, no está perdido lo que a veces podemos pensar que está perdido, porque Él vino a salvar lo que se está perdido, a las personas, pero también de pronto a las circunstancias, a los matrimonios, a las situaciones. Él vino a salvar eso, vino a traer esa restauración, esa restitución. Bueno, sigamos. ¿Quién más quiere participar? 26. El 20. Ay. Bueno, el último de la noche. El 20. En Gálatas el Espíritu Santo es El redentor de la maldición de la ley. el redentor de la maldición de la ley. ¿Algún texto que tengamos? Veamos Ya el que tengo 2.16. tengo mi Biblia de papel aquí. Veamos el Gálatas 2.16 y cerramos ya con ese, porque se nos fue el tiempo aquí. Gálatas 2.16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Eso, tremendo. Que era lo que veníamos hablando, ¿no? Con lo que habíamos cerrado y resumido la presentación anterior. O sea, no es por las obras de la ley, no es por lo que podamos hacer, no es por nuestro esfuerzo propio. Nadie se justifica delante de Dios de esa manera. Puedes ayunar, puedes orar, puedes hacer lo que tú quieras y no vas a ser justificado delante de Dios por ese esfuerzo propio, sino por confiar completamente en la obra perfecta de Cristo y por la fe tomar lo que la gracia te da. Recuerden que la fe es el brazo que toma lo que la gracia nos da. Eso es. Entonces, ser redimidos de esa maldición, porque nadie podía cumplir la ley, por eso necesitamos a Cristo.
Por eso necesitamos a Cristo. Bueno. Sigue creciendo en tu formación, llamado y servicio al Señor.